utiliza lo que se llama las 7 Cs de la historia. Es una manera didáctica para enseñar una cosmovisión bíblica, una manera que el mundo ve el mundo a través, no los ven a través de las lentes de la Biblia. Vamos a ver. Primero, la creación. Dios creó ex nihilo, de la nada, hace algunos miles de años. Vamos a hablar de eso. Los cielos, la tierra, los cielos y todo lo que en ellos hay, los hizo con el poder de su palabra, con la palabra de su poder, así que todo no es accidental, sino Dios infundió todo con propósito. Y luego corrupción, cuando entró el pecado en el mundo y cambió todo. Por eso muchos de nuestros universitarios van a la universidad y hablan de diseño y la gloria de Dios y dicen, ¿cuál diseño? Hay células con cáncer, hay gente con malformaciones. ¿Qué buen diseñador tienen? Dices, no, estamos ahora viviendo de este lado de la maldición. Romanos 8, 20 y 20 a Dios, toda la creación no me gime con dolores de parto. Entonces llevamos Génesis 3 para ver que las cosas no son como fueron diseñadas. Y luego catástrofe en el diluvio, como un evento histórico real. Y vamos a hablar un poco de eso. Y después en la Torre de Babel, confusión, cuando Dios cambia sus lenguajes, confunde sus lenguajes, y de ahí se apartan los distintos grupos, forman los grupos étnicos en grandes migraciones. Y al aislar sus acervos genéticos, ahora tenemos rasgos en común entre muchos de los grupos. No son raciales, sino no son étnicas. Y como todos podemos venir de Adán y Eva, no importa la tonalidad de tu piel, todos somos hijos de Adán y Eva. Y luego Cristo entró en espacio, tiempo, materia, en su misma creación. Él cargó la pena y la vergüenza de nuestro pecado sobre la cruz de Calvario. Y Él resucitó, y hoy estamos esperando la consumación de todo. Cuando Él viene y va a hacer todo como era antes, en los nuevos cielos, en la nueva tierra. Va a poder otra vez, como en Génesis 1, que dice, vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Ahora, desde aquí ya no lo dice, pero lo va a volver a poder decir aquí, en la consumación. Y eso es más o menos para entender todo dentro de este marco. Sin embargo, como dice 2 Corintios 11:3, dice el apóstol Pablo, esta iglesia muy problemática. Ok, 2 Corintios 11:3, dice el apóstol Pablo a una iglesia muy problemática, ¿no? Pero me temo, no sea de alguna manera como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En Génesis 3, 1 al 2, nosotros podemos ver, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, o Dios realmente dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Dice el apóstol Pablo, de esa misma manera, el tema que nosotros podemos ser engañados. ¿Y cómo fue Eva engañada? Se trataba con la palabra de Dios y la intención de Dios a dar su palabra. Y de la misma manera, si realmente Dios dijo, podemos nosotros también ser engañados. Pues, si tuviera en otra oportunidad, si tuviera la oportunidad, ahí va, les me gusta también enseñar la historia de la iglesia. Y en la historia de la iglesia, nosotros podemos ver cómo este ataque se ha hecho, pues, aunque no tienen cómo ver, uno de los primeros desafíos en cuanto a la historia de la iglesia, y podemos verlo en las 7 Cs, tiene que ver con Cristo. Cuando el grupo del docetismo, los griegos dualistas, negaban que Cristo vino en carne porque creen que toda la materia es intrínsecamente mala. Oh, gracias a Dios. Eso es de Dennis Mock. Yo sé que cómo se divide la historia de la iglesia es algo un poco ambiguo, ¿no? Pero en una de las eras de la historia de la iglesia hubo un desafío en cuanto a Cristo. Y los dualistas negaban que Jesús era hombre y Dios debido al hecho de que ellos creían que toda la materia es intrínsecamente mala o inherentemente mala. Por eso vemos en la segunda de Juan 1:7, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, y ese es el engañador anticristo, hablando de estos griegos. Y luego, si adelantamos a la era de la Reforma Protestante,
sabemos que el ataque se centraba más en la cruz. Ok, yo creo que vamos allí. Y el ataque estaba en contra de la cruz, porque un señor que se llama Juan Tetzel estuvo yendo y pidiendo indulgencias para la capilla de Roma para hacerla nueva. Y él solía decir: tan pronto caiga la moneda, la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Entonces fue un ataque en contra de qué significaba la cruz. Si la cruz solamente es una parte de tu salvación, o lo que hizo en Cristo la cruz fue suficiente, o si también hay que, como decimos en México, si hay que mochar un poco, dar una mordida, como decimos, para ganar tu salvación. Hasta que él estuvo en el borde de Alemania. Y en el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó los 95 tesis, y de ahí salieron las 5 solas de la Reforma Protestante: sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Y luego salió, como 100 años después, un lema que es siempre reformanda, que la iglesia siempre tiene que estar reformando. Nosotros sabemos, porque entre nuevas ideas liberales, nuevas ideas, y siempre hay que volver a las Escrituras. Oye, ¿qué es sola Escritura? Porque tiene mucho que ver con Génesis, lo que vamos a ver. Pues, sola Escritura, mejor voy a 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es Theopneustos, es inspirada, exhalada por Dios. Así que ya es exhalada por Dios, tiene que ser la autoridad por encima de tradiciones humanas y de nuestras opiniones. Ahora, ¿cómo eso se está realizando en nuestros días? Pues hay un ataque que no se enfoca tanto en la cruz, sino en su fundamento histórico entre estos 4 aquí. Y eso se basa en una filosofía, o eso se debe a una filosofía que se llama naturalismo. El naturalismo es la filosofía que ha tomado como posesión del mundo académico occidental en los últimos 2 siglos, y tiene como 2 fundamentos. Número 1, que la naturaleza o la materia es todo lo que existe. Esto está mucho en desacuerdo con el apóstol Juan, que dice que Dios es espíritu. En ellos niegan todo lo que es espiritual. Número 2, todo puede, y de hecho debe explicarse por tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. Y el mundo ha entrado en un sistema donde todo se tiene que explicar por procesos accidentales. Y eso es lo que están enseñando a nuestros hijos. Por eso, no sé si en México o en los Estados Unidos solo tienes ese problema. Me aseguro que aquí en Colombia también. Que tienen una generación que están sacudidos en su fe, no saben qué hacer, y hay un gran éxodo a veces de la iglesia durante esos años. Y ellos creen que encontraron algo nuevo, pero esto es la filosofía con menos esperanza que da. Un estudiante, por decir, de Charles Darwin, se llamaba Ernst Haeckel. Y él, a su padre cristiano, cuando adoptó el naturalismo, le escribió: me parece que el individuo, con su existencia normal, es solo un miembro temporario de esta gran cadena que, como un vapor, rápidamente se desaparece. La existencia personal e individual me parece terriblemente miserable, pequeña, despreciable, y según mi punto de vista solo fue diseñada para la destrucción. Y eso es el nihilismo, la actitud que ha traído el naturalismo a nuestro mundo. Por ejemplo, en una entrevista con Richard Dawkins le fue hecha la pregunta. Richard Dawkins es vocífero del ateísmo que insulta a Dios, se hace rico por escribir libros en contra de un Dios que dice que no existe. Es como si yo voy a escribir libros acerca del Santa Claus, ¿no? Y hacerme rico. Él está muy enojado con un Dios que dice que no existe. Y le preguntan, debido a la idea de la evolución y la selección natural, algunas personas sienten que todo carece de sentido, tanto las vidas de los individuos como la vida en general. Y él responde: si es verdad que algunos sienten la desesperación, pues qué mala suerte la suya. Si es la verdad y más les vale que aprendan a vivir con ella. Esta es la esperanza que ofrece. Y tenemos generaciones sin esperanza, tenemos generaciones en depresión, tenemos generaciones que tienen crisis existenciales en sus 20s, y tenemos suicidios muy altos ya en esas edades.
donde ellos les han dicho que tú eres un accidente del cosmos, no más. Y esta es una filosofía, pero lamentablemente hay una presión enorme, gracias, para la iglesia, en la iglesia ahora, de adoptar esta filosofía para interpretar las Escrituras. De hecho, está muy fuerte. De hecho, eso se va a tratar mañana en la Universidad Nacional de Colombia, donde vamos a exponer con dos otros que son evolucionistas. Y el título de uno es Malos entendidos entre la fe y la religión. Y mi respuesta va a ser, tú tienes fe y yo tengo fe. No es una ciencia en contra de la fe, sino es fe contra la fe. Una cosmovisión contra la cosmovisión. Ya sé que estén orando por nosotros en eso. Y como yo estoy pidiendo a los que nos siguen, no oren para que los ganemos, sino como en Hechos. Oren que Dios nos dé de nuevo para proclamar la gloria de Cristo. Porque ¿de qué sirve ganar? ¿Han visto un debate político? ¿Han visto a algún lado ganar? Nunca. No se gana en debates. Es una oportunidad para proclamar las excelencias de Cristo. Amén. Miren lo que dice Colosenses 2:8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Según de Corintios 10:3-5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y es lo que tenemos que hacer, pero esto es lo que están enseñando ahora, que la teoría de la evolución naturalista es como Shrek. Pueden confesarlo, está bien, porque Dios ya nos perdonó por ese pecado. ¿Cómo son los ogros? Como las cebollas, porque tienen capas. También la teoría de la evolución. Ellos creen que de la nada entró en la existencia de la nada toda la masa del universo, en un punto que se llama la singularidad cuántica. Y ellos creen que ese punto tuvo una expansión repentina a través de miles de millones de años, se formó los cosmos y luego después la evolución geológica, la formación de la Tierra, todo por procesos aleatorios, sin un creador, sin quien lo dirige. Y luego al final la evolución biológica, y al final de esta evolución biológica, aquí estamos en esta convención anual. Somos el resultado de todos esos accidentes. Y están llevando esto a que se enseñe en la iglesia ahora, con una fuerza. Bueno, miren lo que dijo el difunto Carl Sagan, astrofísico. Los secretos de la evolución son tiempo y muerte. El tiempo para la lenta acumulación de mutaciones favorables y la muerte hacen espacio para nuevas especies. Lo que les quiero mostrar en el poco de tiempo que me queda es tiempo y muerte y nuevas especies. Primero vamos a ver tiempo, en lo que ellos dicen, porque mira, según las matemáticas y las probabilidades, el hecho de que estamos aquí por el accidente es improbable, es imposible, ellos también lo reconocen. Por eso ellos han agregado muchos billones de años para decir lo que es imposible en una cuestión de tiempo. Si le agregas casi infinito tiempo, es como si dices que voy a jugar la lotería. No estoy diciendo que lo hagan, de hecho, no lo deben hacer. Pero si voy a ganar la lotería, no voy a ganar. Pero digamos que juego la lotería una vez al día por millones de años. En uno de esos días puede que gane. Entonces, por eso que se trata mucho de tiempo, para que ganes la lotería de hacer un universo sin un creador. Y también se enfoca mucho en la muerte. Él dijo tiempo y muerte y hace nuevas especies. Creen que todas las especies salieron, toda la vida animal, incluso nosotros, las plantas, animales, salimos de una molécula autorreplicante. Dice Richard Dawkins, quizás esta cosa fue sembrada por extraterrestres en el planeta Tierra. Pues de dónde vienen los extraterrestres, quién sabe. Pero ahora el doctor Jensen va a tratar más con esto en la segunda hora. Yo solo me voy a enfocar más en el tiempo y la muerte y lo que tiene que ver con las diferencias. ¿Por qué tiempo? Como dijo George Wald en Scientific American, el tiempo es héroe de este complot. El tiempo con el cual tenemos para tratar desde 2.000 millones de años
Es lo que creen que era la edad de la Tierra en 1954. Lo que nosotros consideramos, mira lo que dice, como imposible en base de experiencia humana, aquí carece de sentido. Si tú dices que el hecho de que llegamos aquí, con el ADN que tenemos, con toda la complejidad de vida, que es imposible ser un creador, ellos dicen, esto no me importa, porque dado tanto tiempo, lo imposible se vuelve posible. El posible se vuelve probable, el probable se vuelve virtualmente seguro. Uno solo tiene que esperar, el tiempo en sí hace milagros. Por eso han metido mucho tiempo para explicar. Ahora bien, esas ideas salieron hace 200 años. Lamentablemente, hace 200 años, en la iglesia, se fabricaron unas teorías para reinterpretar el Génesis para encajar el tiempo. Porque al menos no están tocando la cruz. Si tocan la cruz, nos vamos a meter con ellos. Pero la gente dice, mientras no tocan a la cruz, el resto de la Biblia, ¿qué? Eso fue la actitud. Mira lo que dijo el Huffington Post. Los resultados de encuestas reportados recientemente por Christianity Today clarifican nuevamente la solemne verdad de que los evangélicos no están logrando progreso para aceptar ideas bien establecidas en la ciencia convencional sobre los orígenes. Están diciendo que nosotros debemos agregar la evolución de Darwin, tiempo profundo, millones de años, y la muerte, todo antes del Génesis 1, y ya nos van a dejar en paz. Y esto para mí es triste, porque yo no fui criado en la iglesia. Yo conocí a Cristo en la marina, porque un tartamudo me compartió el evangelio. ¿En serio? Casi le dije, yo me voy a convertir solo para que dejase de hablar. Y luego, a los 24 años de edad, entro en lo que es la familia de Cristo. Y yo digo, ahora sí. Y luego mi esposa, quien es mexicana, pero mexicana. Así que, de Hueso Colorado, no sé si usan el término, ella es de Zacatecas, México. Allí, hasta reciente, nunca ha habido una iglesia evangélica. Toda la historia, no han permitido. Entonces, cuando mi esposa y yo conocimos a Cristo, a mí no me fue tan mal, a ella se le fue mal. Pero yo entraba y decía, ok, ya estamos en esta familia. Nos fue mal con nuestras familias, pero yo ahora pertenezco a esta familia de Cristo. Yes. Ahora, ¿cómo vamos a llevar este evangelio al mundo? Empecé a ver otros, mira, ¿sabes qué? Es que aceptamos esas teorías, se las metimos en la Biblia, y yo vi, wow. Y en mí dije, qué cobardes. Yo salí de ese mundo. No quiero ahora jalar la Biblia que se interpreta de acuerdo al mundo para quedar bien con ellos. Yo salí de ellos. ¿Para qué volver? Y entonces yo empecé a estudiar y vi esto. Mira, lo que les acabo de decir dice que debemos estar derribando argumentos, pero algunos dicen no, debemos derribar argumentos bíblicos en vez de que tumbar todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios. Dicen no, debemos derribar todo lo que se levanta en contra del conocimiento del mundo hoy. Y en vez de llevar todo el pensamiento a obediencia a Cristo, debemos llevar las filosofías del mundo. Y debemos interpretar la Biblia según el consenso. Hay muchos hermanos, y yo creo, no estoy diciendo que es un asunto de la salvación, ¿okay? No me malentiendan. Pero conozco muchos hermanos que dicen que Dios usó la evolución. Y el problema con eso es, espérame un momento, por favor. Si Dios usó la evolución, y tú lo ves en su palabra, entonces, el que interpreta las Escrituras no es el Espíritu Santo, sino el que interpreta las Escrituras es Charles Darwin. Porque ningún creyente, ni judío ni cristiano, en toda la historia creía en la evolución, hasta que llegó Charles Darwin, y él tomó el trabajo del Espíritu Santo para interpretar las Escrituras en Génesis, porque ahora la iglesia no interpreta de acuerdo a él. No. Ahora, lo que les voy a hablar ahora no es un asunto de la salvación. Por favor, no me malentiendan, porque no todos van a estar de acuerdo con esto aquí. Y está bien, estamos de acuerdo con Cristo, ¿verdad? Pero quiero que estudiemos las distintas maneras que recientemente se ha ofrecido para interpretar Génesis 1. De acuerdo,
Y todo con el intento para hacer la paz con los naturalistas, con hacer la paz. ¿Okay? Y esas son las distintas maneras y vamos a ver algunas de ellas. Pero antes de eso, el Salmo 19, 16, a 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Así que debemos tener una reverencia, acercarnos a la palabra de Dios y no ser como el buen abogado a veces lo hace para buscar lagunas en la ley, para meter algo, para sacar a su persona de problemas. Debemos leerla tal como nos habla la palabra. Y Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta. Entonces todo lo que dice su palabra es la verdad. Cualquier nueva teoría que surja, no tengo que ya, mira, digamos que surgen las teorías de extraterrestres hoy. Entonces, ¿qué vamos a empezar a decir? No, que Dios es un extraterrestre. Oh, esos son los mormones, perdón. Eso es lo que dicen ellos, en serio. No vamos a tomar cada nueva cosa, teoría, para interpretar la Biblia. Pues, bíblicamente, vamos a ver cómo se ha interpretado el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y de allí siguen los 6 días, es el comienzo de 6 días de creación, anotados en Génesis 1 y Éxodo 20, 11, en el cual Dios está creando en un orden específico. Y durante toda la semana, Dios está haciendo, Dios vio que era bueno. Ahora, no está diciendo que no es bueno porque no es malo, porque no existía la maldad. Es bueno porque Dios vio que estaba sirviendo la función por la cual lo hizo. Dios hizo las plantas para que den fruto, y Dios vio que era bueno, estaban dando el fruto. Solamente una vez en la creación dijo que algo no era bueno, es cuando hizo al hombre y vio que era solo. Entonces es cuando los hombres nos queremos tanta cosa, esposas, recuérdanos, y Dios. Entonces en la creación Dios dijo, bueno, te vio a ti, dijo, no, bueno. Y luego cuando le dio la mujer, al final de la semana, Dios vio todo bien creado, y ahora sí, todo era bueno de la manera. Tengo que recordar eso muy seguido. Y luego Éxodo 20, 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Dios reposó en el séptimo. Así que tenemos la creación de Adán en el 6º día de la creación, y luego tenemos una línea de tiempo desde Adán, y la Biblia nos ofrece en Génesis 5 una genealogía de Adán que empieza a dar, y él dio a él, y él engendró a él, y este número se empiezan a sumar aquí, si los ponemos aquí en un diagrama. Y luego llegamos a Génesis 11, y Génesis 11 nos va a seguir esta genealogía hasta que llegamos, y luego cuando llegamos a Cristo tenemos genealogías que trabajan atrás, y de Cristo hoy es alrededor de 6,000 años. Eso no es un número aproximado, ¿ok? Pero eso nada más es el más o menos. Y la edad de la tierra, según la Biblia, es alrededor de 6,000 años, si lo tomas así literal, Génesis. Y esto es lo que se creía en toda la historia de la iglesia. De hecho, incluso Agustín, Orígenes, los como más alegóricos, los que eran más alegóricos de su manera de entender a Génesis 1, aún ambos decían que la tierra tiene menos de 10,000 años, porque ellos creen que Dios creó un instante, no en 6 días. ¿Okay? Ninguno de ellos creen en millones de años. Pero en el siglo XIX, en la geología, se empezó una nueva teoría por Charles Lyell de que todos los cañones de la tierra, la sedimentación, se formaron a través de erosión lenta por millones y millones de años. Y allí empezó la idea de tiempo profundo. Pero eso viene antes de los griegos. En la era patrística, en la historia de la iglesia, los años 100, alrededor de 400 después de Cristo, escribían mucho en contra de la iglesia, los padres de la iglesia, lo que algunos llaman, porque ellos creían que a muchas épocas habían pasado desde una sustancia eterna se empezó a hacer el universo. Pues, y aquí rechazaron el diluvio. Por eso estos dos números son muy opuestos. Ahora, ¿cómo vamos a reconciliar estos dos números?
Pues les voy a mostrar las maneras. Una manera que buscaron reconciliarlos es una teoría que formularon que se llama la día era. Que en vez de 6 días de la creación, son 6 épocas de la creación. Y así ya la tensión entre miles de millones de años y miles de años se puede suavizar ahí. Y el argumento todo se basa en el uso de Yom, en la palabra. Y siempre, como con todas las palabras, el contexto es clave. Miren estos contextos para el uso del día en el castellano. Allá en los días de mi padre, se tomaban 10 días manejar por la bosque de Australia durante el día. En la primera parte, allá en los días de mi padre, no está hablando de 3 días de 24 horas, está hablando de un periodo indefinido de tiempo. 10 días es un periodo de 24 horas, multiplicado por 10. Y luego, durante el día es un periodo de luz del día. La teoría va así. En vez de que Génesis 1 sea estos días, lo vamos a poner aquí, como épocas, como un tiempo indefinido. Y así podemos tener eras de millones de años en Génesis 1. Pero vamos a tomar esa lógica y sacarlo del Génesis y ahora vamos a Jericó. ¿Por cuántos días estuvieron marchando alrededor de Jericó? Pero ¿por qué no digo 7 épocas? Porque el contexto no lo permite, que están marchando por 7 épocas alrededor de 7 millones de años. Alrededor. Pues tú puedes preguntar cuál es el contexto en la Biblia para un día de 24 horas. Y luego tú puedes decir, uy, eso se parece como un debate en el seminario, para con unos eruditos locos que no tienen nada que hacer. Pero al final les voy a mostrar por qué esto tiene importancia. Otra vez, hermanos, los quiero mucho en Cristo. Si no están de acuerdo, pues estamos de acuerdo en cuanto a Cristo. No lo tomen a mal. Pero les voy a mostrar por qué es tan importante. Número 1, en todos sus usos de Yom fuera de Génesis, 410 veces, día más un número, es un día de 24 horas. Tarde y mañana juntos sin día, 38 veces, es un día de 24 horas. Tarde o mañana con día, 23 veces, es un día de 24 horas. Y noche usado con Yom, 52 veces, es un día de 24 horas. Eso es el contexto que da la Biblia para un día de 24 horas. Muchas veces la gente dice, Yom tiene otro significado. Oye, muéstrame este contexto que no sea 24 horas. Y ahora miramos a Génesis 1. Da todo el contexto para días de 24 horas. No hay manera de escapar. No hay manera. Ahora, en cuanto digo esto, yo sé lo que está pensando alguien. ¿No que un 10,000 años? Confiéselo. Somos amigos. Pues la Biblia no dice que un 10,000 años. Dice que es como. Pedro está diciendo eso en un contexto de dar esperanza a la iglesia perseguida, que está desesperada que venga Cristo ya. Nos han quitado todo. Nunca podemos quedarnos. Tenemos que estar moviendo. Y él dice, mira, Dios está fuera del contexto de tiempo. En cuanto a ti, que estás dentro del contexto de tiempo, cuando alguien tarda en cumplir su promesa, es porque se le olvidó. Pero Dios no se olvida, el tiempo no le borra la memoria como nosotros. Él sí va a venir Cristo. Y gracias a Dios que Cristo no vino porque faltaban hacer tú y yo, ¿no? Pero también dice, y en 1000 años es como un día, porque nadie usa esto, que 1000 años es como un día. De hecho, si un día es 1000 años, vamos a suponer que un día es 1000 años, ok, vamos a salir de Génesis y vamos a ir a Jonás. Si un día es 1000 años, ¿por cuánto tiempo estaba Jonás en el vientre del pez? Eso fue una prueba muy difícil. A ver. Pero porque nadie dice, cuando enseñas, estuvo en el vientre del pez 3 días. Ah, hermano, 10,000 años, como dice Pedro. Nadie dice eso. Pero, a una nota más seria, si un 10,000 años, de hecho, Pedro dijo eso en griego, así que tenemos que llevarlo en un contexto griego. En 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, 15:4, que Cristo resucitó al tercer día. Si un 10,000 años resucitó en el tercer milenio, hermanos,
No hemos llegado ahí todavía. Entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, van a ser nuestra predicación, también tu fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque cuando dice que Cristo resucitó el tercer día, nadie dice, pero hermano, en 10,000 años, nadie me ha dicho eso. Nosotros sabemos que esa hermenéutica no funciona en la Biblia, y a veces tentamos hacerlo, pero yo creo que podemos estar de acuerdo que esos son días. De hecho, en todos sus usos de John, en el plural, en todo el Antiguo Testamento, ninguna ocasión está en el plural que no significa un día de 24 horas. En Éxodo 20:11, cuando dice que porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, está en el plural. Así que a un nivel de hermenéutica no se puede dar un argumento que sean épocas. No hay argumento. Pero vamos a la otra. Y aquí es donde quizás guardaespaldas me van a tener que sacar de aquí. La teoría de la brecha. De que el caos, del salto, de paréntesis. Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma. ¿Qué pasó aquí? Dios es un Dios de orden. Pues lo que pasa es Dios creó los cielos y la tierra, y luego hubo una creación, primera creación. Quizás Satanás cayó aquí y hizo los dinosaurios feroces, porque fue su intento de crear. Hay unas teorías ahí. Y luego hubo una raza preadámica, y esta raza preadámica cayó y Satanás fue arrojado a la tierra y hubo un gran caos. Dios destruyó la creación, empezó en el versículo 2 una nueva creación. Por eso la tierra estaba desordenada debido a eso. Hermanos, eso se llama teología abierta, y eso es una herejía. Eso es una forma de panenteísmo, no panteísmo, panenteísmo. El panenteísmo es una filosofía oriental en el cual Dios está creciendo junto con el universo en poder y inteligencia. Entonces el universo se estaba haciendo, y Dios hizo un intento de hacer una raza humana, pero no estaba suficiente poderoso e inteligente para hacerlo bien. Le fue mal, tuvo que destruir y empezar de nuevo. Eso es panenteísmo en la Biblia. De hecho, vamos a volver al texto. Desordenada y vacía, eso es todo jugador. En ese contexto no quiere decir un desorden que estaba desordenado, que estaba en orden. Eso sin forma y sin orden. Y en el contexto, si estaba sin forma y orden y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Eso no son tinieblas espirituales, porque la manera que Dios resuelve las tinieblas no manda un evangelio para resolver, manda luz. Entonces, de allí, en el próximo versículo, Dios dice, sea la luz. Entonces, no había luz, Dios puso la luz. Luego, no tenía forma, y luego Dios puso forma. Ya había agua aquí, pero Dios unió las aguas para hacer los mares. Él unió la tierra para que se descubra tierra seca. Eso es Dios está poniendo orden en la materia que había hecho en el primer día. Y luego Dios llena, porque estaba vacía. Llena miles de millones de galaxias, los espacios en el cuarto día. Llena el agua de vida marina. Llena el cielo de aves. Llena la tierra de animales terrestres. Ese es el contexto que estamos viendo aquí en Génesis 1. De hecho, Jesús no creía en una brecha. Se los puedo demostrar. Porque si la manera que Jesús interpreta Génesis, yo creo que debe ser mi manera de interpretar Génesis. Y dice Jesús en Marcos 10, 5 a 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. La teoría de la brecha es principio de la creación, una raza preadámica, miles de millones de años de caos, pelea, destrucción, recreación, quizás millones de años después, al final Adán y Eva, y solo 4,000 años después Jesús. Entonces Jesús, el Creador, mirando a través del túnel del tiempo, Él dice desde el principio de la creación nos hizo varón y hembra. No los separa varón y hembra con millones de años desde la creación, los pone en el mismo instante, y eso es la semana de la creación. Jesús aquí no está interpretando a Génesis con una brecha ni con eras de tiempo.
Hay otro argumento que la gente usa de Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de sus contrataciones, esto es una comparación entre el rey de Tiro y Lucifer. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Dicen, esto pasó en esa brecha. Pero si vamos 3 versículos anteriores, antes de caer, cuando él estaba perfecto, dice, en todos sus caminos, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Él cayó después que ya estaba sirviendo en el Edén a Dios. Pero ¿cuándo fue creado el Edén? En el 6º día de la creación, según Génesis 2. Ahora vamos a poner ese en orden, muy rápido. Si Satanás cayó aquí en una brecha, pero Dios creó el huerto de Edén aquí, y aquí Lucifer, según Ezequiel, fue el perfecto en todos sus caminos, protector del Edén. ¿Cómo puede haber caído un pecado aquí si para aquí todavía no había caído? Y eso es otra razón por la que yo no me apoyo, no me veo ahí, no veo la escritura que apunta a una brecha ahí. Ahora, son cosas que aún podemos debatir, es bueno debatirlo en la iglesia, solamente que yo quería dar esa parte que creo es muy importante, que lo tengamos en cuenta, y esa es la nueva moda. Quizás muchos aquí no han tenido este problema, pero si tienen 30 años para abajo, esto ya es la moda en la iglesia. Dios usó la evolución. En otras palabras, hubo un Big Bang hace 13.8 mil millones de años, procesos a través de miles de millones de años, una molécula autorreplicante empezó a formar todos estos. Aquí estamos después de millones de años emparentados con todas las verduras, animales, etc. Y Dios usó este sistema de la supervivencia del más apto. Dios usó sufrimiento, violencia, dolor, matanza para que nosotros llegáramos aquí después de miles de millones de años. Y luego Dios vio a todo eso y dijo que es bueno en gran manera. Al final. Y esto podemos ver aquí como en Time Life Books, que nos ponen las razas que vamos a ver que tus antepasados son seres simiescos. Esa idea. Pues, muy rápido, solamente quiero darles un argumento en contra de eso y luego vamos a llegar a la conclusión. Perdón, perdí tiempo en esto y han sido muy pacientes. Han dado un buen testimonio de su iglesia. ¿Sí? Dice la Biblia que el hombre fue creado del polvo de la tierra, ¿correcto? No fue creado de otro animal, sino directamente del polvo de la tierra. Y aún no fue un ser viviente cuando Dios lo creó, porque luego Dios sopló aliento de vida en sus narices y allí se volvió en un nefesh hayah, un ser viviente. No lo creó un ser viviente hasta que sopló aliento de vida en sus narices. Pero en Génesis 1 y 2, los animales también son nefesh hayah, seres vivientes. Eso es muy importante para entender, porque después cuando caen en pecado, tratan de usar cosas que no tienen vida. Las plantas en Génesis no tienen nefesh hayah, no tienen aliento de vida. Por eso Adán está haciendo la primera religión humana en usar plantas para tapar la vergüenza de su pecado, y ellos no tienen nefesh hayah. Dios rechazó eso. Entonces Dios los cubre con túnicas de animales. Dios le está mostrando a Adán el costo de nefesh hayah, de vida en pecado. Pero eso ya estaba apuntando al gran sacrificio de Cristo que venía. Pues, si los animales también tienen nefesh hayah, si Dios habría usado la evolución, primero Dios no tuviera que ser al revés. Primero tomar un ser simiesco que tiene nefesh hayah, ya lo vemos aquí que no tienen los animales, y luego sopló aliento en sus narices para hacerle un hombre. Pero la Biblia lo da en el orden opuesto. Así que bíblicamente esto no se puede hacer. El texto va en contra de esto. Pues, tú puedes decir, ¿le trajimos para esto? ¿Por qué le importa tanto? Porque yo les dije, ¿qué dijo el evolucionista? Tiempo más muerte, hace nuevas especies. Eso fue tiempo. La razón que nos importa como iglesia es por esto. ¿Cómo interpretamos la muerte?
Los evolucionistas creen que la muerte ha sido parte de un proceso natural por millones de años. La muerte es lo que hizo a nosotros como seres simiescos pelones llegar hasta encima, seres humanos, somos sapiens sapiens. Así que la muerte, nosotros somos genocidas, que hicimos limpieza étnica hasta llegar nosotros arriba. Si Dios usó la evolución, entonces la muerte precede la caída de Adán. Pero ¿qué dice Romanos 5? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte. El apóstol Pablo tampoco supo interpretar el Génesis. Ahora tenemos a Jesús y Pablo que no supieron interpretar el Génesis. Estuvieron esperando que naciera Darwin para enseñar a Jesús y Pablo cómo interpretar. Pero si yo creo eso es realmente lo que estoy diciendo. Todas estas teorías son interesantes, pero todos estos colocan la muerte antes de la caída. Vamos a pensar en eso. Al fin de la semana de la creación, Dios dijo a todos los animales y a Adán y Eva que solo pueden ser ¿qué? Veganos. ¿Verdad? No, ¿cuándo Dios nos permitió comer carne? Hasta después del diluvio, en el pacto con Noé. Pero en el registro fósil, si eso es de millones de años, ¿por qué hay gato dientes sable comiendo otros? Si fueron herbívoros antes de la caída. Esto tiene que ser fósiles mayormente del diluvio, no de millones de años de Génesis 1. También entre los fósiles hay tumores cerebrales, cáncer y artritis. Si eso fue por millones de años asentados a través de Génesis 1, el cáncer es parte de la creación de Dios. Dios se vuelve autor del cáncer. Entonces, la próxima vez que en su iglesia alguien está luchando con el cáncer, ¿cómo les vas a dar consuelo? Porque el Dios que quiere apelar a Él para darles consuelo, Él es el autor de ese cáncer. O Él fue enterrado en el diluvio después de la caída y estamos viendo los efectos de la caída desde Génesis 3. De hecho, hay un hermano aquí en Bolivia, hace 2 o 3 años hablé con él en una cafetería que él enseña otra manera de interpretar Génesis. Dije, somos hermanos, no hay problema. Pero respóndeme esto, ¿hubo un diluvio que cubrió el planeta? Y él dijo, no. Porque él pensó que íbamos a dar Génesis, yo ya sabía dónde ir con él. Los teólogos que meten millones de años en Génesis 1, en la mayoría todos niegan el diluvio. Porque la columna geológica o fue lentamente a través de millones de años, o fue por el diluvio, uno de los dos. Porque esa columna geológica se habría destruido en un diluvio global. Entonces, eso se asentó por tsunamis a través de un año de diluvio, o eso se formó a través de millones de años y nunca hubo un diluvio. Son tus dos opciones. Y por eso, entonces, cuando empiezas a negar la palabra en una parte, te exige empezar a negar en otras partes. Y al final de Génesis 1, de millones de años de muerte, sufrimiento y temores, Dios miró a todo lo que había hecho y aquí era bueno y amado. Eso para mí no coincide. También en esos fósiles tenemos espinos fosilizados. Pero si eso es todo parte de Génesis 1, eras de tiempo una brecha. Porque dice Génesis 3 que espinos y cardos fueron un producto de la caída. Yo creo que en vez de tratar de meter millones de años aquí, meter la muerte y el sufrimiento aquí, debemos entender que el registro fósil nos está mostrando el diluvio. Es el juicio de Dios. La muerte es el juicio de Dios, no es parte de la creación. Mira, sobre Génesis están edificados todas las doctrinas de la iglesia cristiana, sean de manera directa o indirecta. ¿De dónde viene el pecado? Génesis. ¿Qué es ser hecho a imagen de Dios? Génesis. ¿Cómo llegamos aquí? Génesis. ¿De dónde viene el Evangelio? De millones de años fueron 2 hombres juntos. ¿Qué importa? O 2 mujeres. Quizás eso alivia el estrés. Se puede dar cualquier argumento si no tienes la base de Génesis para el matrimonio. Jesús y Pablo citaban a Génesis 1 y Génesis 2 como fundamento para el matrimonio. ¿Y qué del pecado? ¿De dónde viene el pecado? La gente dice hoy en la psicología moderna, solamente no hay pecadores, solamente eres víctima de tu entorno. Adán y Eva tuvieron un entorno perfecto y ahí cayeron. Génesis, muerte, sufrimiento, el Evangelio, unidad.
Y la palabra del hombre hace que todo cae por encima de eso si nosotros restamos a Génesis. Así que voy a terminar mi porción con solo citar a una persona. Esta persona dijo: Moisés escribe que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay en 6 días. Por tanto, permita que este periodo siga siendo 6 días. Y no se aventure a idear cualquier comentario donde los 6 días fueron un solo día. Acuérdense, en el pasado creían eso, algunos. Luego dice: sin embargo, si no puedes entender cómo esto podría lograrse en 6 días, mejor concede al Espíritu Santo el honor de ser más culto que usted. Eso fue Martín Lutero. Y eso es verdad. Mis hermanos, estamos en esto juntos, ¿no? El Señor me ha dado 6 hijos. Y estamos en esta lucha de ver a ellos glorificar a Dios. Por lo tanto, pueden tener 6 hijos. Si estuvimos en el rancho de mi esposa, me dicen: ¿solo 6? ¿Qué flojo eres? Pero nosotros tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos congregaciones. Yo sirvo al Señor en la congregación en México donde pertenezco. Yo quiero ver a estudiantes que sean luz en las universidades, en vez de salir de la universidad como un perro con la cola entre las patas, como regañados. Pero la tentación es hacer concesiones con las filosofías del mundo de hoy para quitar la presión por encima de la palabra. Pero hermanos, la cruz de Cristo es locura para los que se pierden. Así es. Dios nunca nos pidió que le pusiéramos caramelo alrededor de esa cruz para que no sea una locura. Y lo que es locura para los que se pierden es precioso para nosotros. Les quiero pedir, hermanos, que juntos como la iglesia nos sostenemos sobre la autoridad de la palabra de Dios, y cuando eso está en desacuerdo con el mundo, que esté en desacuerdo con el mundo. Pero también les quiero decir que nuestro ministerio tiene varios años en inglés, pero cada vez más estamos escribiendo recursos en español. Ahora tenemos Una sola raza, una sola sangre, un libro que pude coescribir con Ken Ham, el fundador del ministerio, y eso tiene un contexto latinoamericano. ¿Nunca han escuchado de teología yankee? Eso es una idea nueva también, que tu teología depende en qué parte del mundo vives. Así que no se centra en Cristo, sino se centra en liberación. Y el problema con eso es que en Apocalipsis 7 hay personas de cada tribu, lengua y nación, y están adorando al Dios en el trono, y no están adorando al hombre. Entonces eso es lo que queremos en nuestras iglesias, ¿verdad? Personas de toda clase social, personas de cada trasfondo étnico, que estén adorando juntos al Señor. Y libros como Respuestas 1, 2 y 3, que cada uno tiene como 30 las preguntas más comunes, respuestas con profesores universitarios cristianos respondiendo, ayudando una manera práctica de criar a los hijos. Tenemos Escuela Bíblica de Vacaciones, muchos libros para niños, Escuela Bíblica de Vacaciones, Conmoción Oceánica. Vamos a ver aquí si lo ven. Pues ya es todo, y ahora tenemos 2 en español. 2 que se pueden descargar todo. Ahora, eso no es para que yo pueda comer un taco en la tarde, estoy vendiendo algo. Para hacer un anuncio. Nosotros salimos en el rojo como ministerio. Tenemos donadores en los Estados Unidos que sostienen esta obra porque aman al Señor y quieren ser usados, no es para dinero. Hermanos, por favor, aprovechen esos recursos. Aquí están en español. Hay que criar a nuestros hijos, que vean la gloria de Cristo en todas las escrituras, que no se enflaquece su fe. Gracias por su paciencia con audiovisual. Es un gran honor estar con ustedes. Y también hay tarjetas aquí. Si un día estamos en Colombia una vez al año, si podemos ir a su iglesia, enseñar a sus jóvenes en su iglesia en cuanto a la apologética, qué del homicidio, qué de los fósiles, qué del ADN, qué de los dinosaurios. Enseñamos todos esos tópicos, siempre apuntando a la autoridad de la palabra de Dios. El Señor los bendiga. Muchas gracias.